Listo. Bueno, entonces como ya hemos venido viendo, hemos hablado, pues bueno, a través de los videos también hemos identificado en qué consiste un sistema en IoT. Entonces, básicamente, entonces ya nos hemos dado cuenta que son sistemas que denominaríamos empotrados, ¿sí? O sea, en el sentido de que están diseñados o se construyen con un objetivo específico o con una función específica, ¿sí? Y pues que bueno, que por medio de redes de comunicación, ¿sí? Inalámbricas comúnmente, permiten, digamos, medir procesos físicos y controlar dichos procesos, ¿sí? Habitualmente esos procesos, o bueno, esa transmisión, esos datos, esas redes, se producen o se utilizan sobre lazos cerrados, donde pues básicamente se pone a interactuar bueno, el aspecto físico, el aspecto real, con el aspecto virtual. Y pues en algunos casos, dependiendo del tipo de sistema, pues se empiezan a afectar mutuamente. Entonces, la conectividad aquí hablamos en términos de no solo de dispositivos, sino también en términos de conectividad de redes, ya que como veremos más adelante, existe como una interrelación o bueno, una forma en la que se tiene que, digamos, retransmitir los datos desde un sistema de comunicación o desde un tipo de red hacia otro, teniendo en cuenta pues que la información que parte desde un nivel bajo, por así decirlo, se retransmite y pues digamos para llegar a unas etapas de almacenamiento. ¿Listo? Finalmente, hablando también, existe o debe existir un sistema de gestión donde, pues bueno, no solamente se tiene que ser capaz de administrar lo que son los dispositivos, sino también la información y el almacenamiento cuando éste ya llega a niveles superiores. Además, ese sistema de gestión también debe encargarse de la parte de la conectividad de las redes, ¿sí? Bueno, aquí entonces el análisis de la información, bueno, como veremos también más adelante, en lo que se denominan las verticales en IoT, vamos a ver cómo esto, digamos, se orienta básicamente a una integración de esa información hacia, pues, una mentalidad de negocio, ¿sí? Porque básicamente, más de que en este contexto, pues lo estamos viendo desde un punto de vista académico, hay que tener en cuenta que, pues, digamos, el IoT no se limita a la parte, bueno, académica, a la parte tecnológica, sino que esto como tal, digamos, se tiene que orientar a brindar como, digamos, un tipo de utilidad económica, ¿sí? Ya que, pues, digamos, en este escenario, pues, las ideas son importantes y no solo en el hecho de que se queden, pues, como un buen planteamiento, sino que también tiene que ir acompañado de un buen modelo de negocio. ¿Listo? Bueno, entonces, hablando del funcionamiento, básicamente, entonces ya habíamos dicho que son, bueno, sistemas empotrados, sistemas embebidos, donde se pone a interactuar la parte de lo que es el hardware y de lo que es el software, ¿sí? Se denominan sistemas embebidos básicamente porque es tomar un software, ¿cierto? Y pues colocarlo o embeberlo dentro de un dispositivo hardware. Como ya hemos mencionado, básicamente para realizar una función en específico, ¿sí? Una configuración, digamos, predeterminada. Aquí entonces también hay que tener en cuenta que por un lado, digamos, se maneja pues principalmente lo que son los sensores. Sin embargo, generalmente esto va acompañado de lo que son los actuadores. Básicamente en conjunto, ese sistema pues se denomina, o bueno, ese tipo de elementos, esa pareja, por así decirlo, se denomina eh, transductores, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace es, digamos, tomar una medida desde el sensor, una lectura, y pues que posteriormente con esa lectura se lleva a cabo una acción. O como ya vimos hace un momento, pues también se puede, digamos, hacer algo como en viceversa, ¿no? De que a partir de una acción, pues se proceda a censar algo, ¿sí? Bueno, una característica también importante que se tiene que tener en cuenta aquí es la posibilidad
de, digamos, hacer la operación remota. No únicamente hablando en términos de funcionamiento, sino también, digamos, hablar con respecto al mantenimiento, a la configuración, ¿cierto? Incluso, digamos, hablando de escenarios en los que si yo, por ejemplo, tengo una red de varios nodos que estén comunicándose entre sí o que estén transmitiendo datos y que por alguna circunstancia alguno de estos nodos falle o, por ejemplo, se lo roben, ¿sí? Que yo tenga la capacidad desde, digamos, desde la distancia, de manera remota, de poder apagarlo o hacer un borrado remoto tal cual como, digamos, se puede hacer cuando, pues bueno, las personas toman las debidas precauciones o de tenerlo conectado, de realizar un borrado remoto de la información en los smartphones, ¿no? Algo muy similar. Pero ya hablando en términos de dispositivos, pues muy particulares y mucho más pequeños, digamos que también con una capacidad limitada de procesamiento y demás, pues obviamente comparándolo al lado de un smartphone. Finalmente, pues lo que ya habíamos mencionado, la característica del identificador único, ¿sí? Que en este caso, pues digamos, como también ya hemos visto, estaremos hablando pues de manera general, pues más no de manera única, acerca del protocolo, o bueno, de la IP, ¿sí? Ya que en otros protocolos, pues digamos, hay otro tipo de sintaxis para la identificación. Sin embargo, pues como les decía, esto cuando se va enviando hacia otros niveles, esto va, pues no va evolucionando, más vale va, digamos, eh, cambiando de medio y también puede ser que cambie de red y pues tiene que conservar ciertas características para los procesos de almacenamiento. ¿Listo? Bueno, entonces, hablando de cuándo lo veremos o cuándo estará entre nosotros, hay muchos países o muchos escenarios en los que es posible que ya hayamos interactuado con ellos. Pero haciendo como un recuento de dónde pues lo podemos encontrar o dónde pues próximamente lo podríamos buscar, ¿cierto? Estaríamos hablando de la industria de la producción en masa, donde básicamente pues bueno, existe maquinaria que controla procesos de fabricación, también pues digamos hay robots, ensambladores y pues dentro de todos estos escenarios pues ya se habla de, o bueno, ya interactúan entre ellos transmitiendo datos lo que son los sensores de temperatura, por ejemplo, algunos sensores de control de producción, ¿cierto? Donde pues básicamente se tiene un mayor control de la cantidad, de los procesos, de posibles fallas, y pues y digamos que eso pues brinda como una centralización de la información, no solo digamos desde un punto de vista físico, sino también desde el punto de vista virtual. Hablando de control de infraestructura urbana, hablaríamos, bueno, de lo que es ya la parte de ciudades inteligentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde vemos que se pueden controlar semáforos, bueno, puentes, vías de tren, donde, pues, donde existe este tipo de medio de transporte, cámaras urbanas, ¿sí? Eh, donde, pues, digamos, no solo se utiliza ese tipo de sistemas como para efectos de monitorización, sino, digamos, para, digamos, hacer una administración más flexible de las ciudades, ¿sí? Por ejemplo, digamos, podríamos hablar de lo que es el control de tráfico, entre otras cosas. Pasando al siguiente ámbito, lo que es el control ambiental, es donde, pues, digamos, más exitosamente se ha implementado este tipo de elementos, ¿sí? Dado que, pues, básicamente, como les decía, o sea, de- casi cualquier cosa se puede censar. De hecho, existen sensores para casi todo. Entonces, viendo eso, en este contexto, se empiezan como a monitorizar la parte de fenómenos atmosféricos, meteorológicos, sísmicos. Se crean también sistemas de alarma temprana, hablando de, digamos, la parte de prevenir o de, digamos, pues no atacar, sino pues, digamos, ir a responder frente a un incendio forestal o cualquier otro tipo de catástrofe, ¿no? Todo eso
digamos, hace parte de este tipo de las clínicas, los hospitales y eh, entornos en los que se empieza, digamos, a monitorizar. Profe, qué pena, se escucha entrecortado. Sí, profe, pensaba que era yo, pero no había dicho nada. Pero sí, se escucha muy entrecortado. Se le fue el internet. Chicos, ¿qué fue lo último que escucharon? Cuando puso la diapositiva de cómo lo vemos, hasta Ah, ¿de ahí cuánto lo veo? se escuchaba bien, del resto se escuchó todo cortado. Listo. Ah, bueno, listo, listo. Todavía le repito esta parte, es que no sé.
Está fallando un poco el internet. Listo. Entonces, bueno, repitiendo esta parte, entonces les decía, bueno, que pues a la pregunta de cuándo lo veremos, pues hay muchos escenarios en los que ya se está interactuando con ellos. De pronto no tanto en el contexto nacional, pero pues sí en otros lugares. Sin embargo, pues digamos, donde potencialmente pues ya lo vamos a empezar a ver en un contexto es la industria de la producción en masa. Entonces, vemos que hay, bueno, maquinaria para controlar procesos, robots ensambladores, etcétera. Y pues bueno, comúnmente en algunos escenarios sí existen pues la parte de los sensores de temperatura y algunos sensores para controlar la producción. Entonces, pues ya pensando en estos escenarios y ya tenemos estos dispositivos conectados a Internet, entonces la información que se suministra a partir de este tipo de dispositivos, pues va a estar como más centralizada, ¿sí? Entonces permite, digamos, hacer una gestión más eficiente e incluso preventiva acerca de los procesos que hacen parte, pues, de este tipo de industrias, ¿no? Pasando al otro escenario, a la parte les digo, del control de infraestructura urbana. ¿Y ya están viendo, chicos? Sí, ahí ya. Ah, listo. Listo. Entonces, bueno, hablando ya en la parte del control de infraestructura urbana, entonces hablamos de lo que son, bueno, podría verse en el contexto de las ciudades inteligentes. Hablando pues de escenarios o de elementos como control de semáforos, de puentes, de vías férreas, pues bueno, en las ciudades que los tengan, la parte de manejo de cámaras urbanas. Entonces, son más las ciudades que implementan este tipo de tecnologías, ¿sí? Y que permiten monitorear el correcto funcionamiento de este tipo de estructuras, ¿sí? Haciendo de que, por ejemplo, la parte de gestión de las ciudades sea más flexible y más eficiente, ¿sí? Por poner un ejemplo, digamos, aplicado a lo que es el control del tráfico urbano, ¿no? A desocupar vías y pues a evitar como las congestiones, los trancones y todo eso. De otra parte, tenemos lo que es el control ambiental, ¿sí? Donde pues básicamente ha sido uno de los escenarios donde más ha tenido éxito el Internet de las cosas, ya que pues como les decía, o sea, básicamente cualquier variable puede ser medida, ¿sí? Y pues alrededor de eso ya existen muchísimos sensores que se han construido para ello. Entonces, en este contexto, lo que podemos identificar, digamos, o bueno, para lo que comúnmente se ha empezado a utilizar acá, es para la parte de la monitorización de fenómenos atmosféricos, sísmicos, meteorológicos, ¿sí? A efectos de poder generar una alarma temprana, ¿sí? O sea, por ejemplo, para prevenir o para llegar, digamos, de manera más pronta para prevenir un incendio forestal. Hemos visto que se han empezado a propagar en varios lugares en el mundo, ¿sí? Pues también la parte de los fenómenos sísmicos, ¿sí? Que se pueda como alertar a la gente oportunamente antes de que pase algún siniestro o de pronto se la puede evacuar a un sitio seguro, ¿sí? Pues, y bueno, ese tipo de cuestiones. Finalmente, pues tenemos a lo que es el sector salud, ¿sí? Donde, pues bueno, cada vez son más las clínicas, hospitales, centros de salud, donde, pues digamos, el mismo personal empieza a monitorizar de manera más activa a sus pacientes, ¿sí? A través de dispositivos que no son invasivos, ¿sí? Por ejemplo, estaríamos hablando de, no sé, podría ser como cuando a una persona le van a medir el nivel de azúcar en la sangre, ¿no? A las personas diabéticas que constantemente tienen que hacerles como ese tipo de controles. Entonces, pues también, ¿no? Ya existen dispositivos que se pueden colocar superficialmente y pues bueno, digamos, pensando en la utilidad de todos los datos que se podrían recaudar y tenerlos pues así presentes, ¿no? O sea, almacenados en una base de datos, sino pues como es común, eh, en un formulario, en una hoja física, ¿no? De otra parte, pues también, digamos, pensando en el contexto en el que, bueno, en el que nos estamos moviendo ahora con esto del COVID, uno de los, digamos, de los elementos que se tendría a monitorizar para
detectar o para controlar como el proceso de recuperación de un paciente, ¿sí? Era medir el nivel de oxígeno en la sangre, ¿no? Y pues bueno, digamos, si uno piensa como en ello, tendría que pues extraer una cierta cantidad para hacerle un estudio, ¿no? Pero entonces, pues también de pronto ustedes lo alcanzaron a ver o supieron de este tipo de procedimiento que era utilizar un oxímetro. O de pronto cuando ustedes entraron a algún sitio, o bueno, con lo de la vacuna de pronto también, pues se medía eso como en el dedo, ¿no? Un dispositivo para, para controlar esa variable. Bueno, controlar no, para medir esa variable. Entonces, miren, ese tipo de contextos, o también podríamos hablar de cuando un fisioterapeuta o algún otro tipo de profesional pues manda como a una persona ciertos ejercicios como para su recuperación. Entonces hablamos pues bueno de pacientes que de pronto sí son juiciosos y hacen los ejercicios, como habrá otros que no lo sean tanto. Entonces, por ejemplo, si, bueno, un fisioterapeuta pues programa un cierto tipo de ejercicios a cierta hora del día o algo así, entonces por medio podría ser, ¿no? De un Profe, smartwatch se o le un volvió a smart... cortar. ¿Se volvió a cortar? Rayos. Fue el último que me escucharon. Sí, un momento se cortó la voz. Rayos. Bueno, entonces les estaba dando algunos ejemplos, digamos, en el contexto de salud, para efectos de aplicaciones del IoT. Entonces les decía que podría ser como para cuando digamos, un profesional de la salud, un fisioterapeuta, un médico, pues envía ciertos ejercicios a una persona y pues bueno, como para asegurarse de que sí los está haciendo, podría medir, por ejemplo, no sé, su ritmo cardíaco cuando sea la hora de hacer el ejercicio para ver si efectivamente lo está haciendo o no. O bueno, digamos, hacer como una revisión bueno, en la actividad del día y ver pues si hubo algún pico en donde se identificaría pues que es la sesión o la hora de la sesión de ciertos ejercicios, ¿sí? Pues mire, o sea, básicamente como por mostrar algunos contextos, pues son muchos los campos de aplicación del IoT, ¿sí? Pues bueno, hablando de pronto de alguno que no está relacionado aquí, podríamos hablar también de lo que sería la parte del transporte, ¿no? La parte de la industria energética, la parte de, bueno, sectores comerciales, ¿cierto? Todo eso, digamos, o bueno, las aplicaciones que existen del IoT, como casi todo lo que existe a nivel tecnológico, depende del mercado y de la demanda que se produzca alrededor de ello. O pues incluso desde el otro punto de vista, dependiendo del tipo de necesidades que se generen, ¿cierto? Desde el negocio o desde la ingeniería, ¿sí? Como muchas cosas que vemos en el mercado que de pronto pues no son comunes y que pues en algún momento cuando una persona las utiliza o las empieza a utilizar, se vuelven fundamentales, ¿no? Bueno, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Listo. Bueno, entonces ahorita, bueno, les voy a mostrar un video, ¿sí? Para más o menos como redondear un poco un par de cosas de las que hemos hablado hasta el momento. Regálame un momento. Listo, voy a presentar esto.
Bueno, chicos, ahí, por ejemplo, ¿qué variables ustedes notaron que se monitorizaban en ese escenario? Por ejemplo, Emerson, a ver, ¿qué variables notaste en el video? Pues, pues como podemos ver, hay dos entidades, las cuales pues una pues es algo en el estilo pues que usa de manera pues las cosas de manera que se usaba antes, que eran un poco más complejas en el sentido de gestión de tiempo y pues de las cosas que hay que hacer. Y pues vemos la otra persona que es pues la otra personalidad, la cual hace uso pues de las herramientas pues que le brindan mayor agilidad y esas cosas, ¿no? Listo. Por ejemplo, Kevin, ¿qué notaste? ¿Qué variables notaste? Pues podemos ver lo que es lo que ayuda a la tecnología, ¿no? Porque ahí podemos notar que hay como dos tipos de vidas, como la de antes y la de ahora, donde en una podemos notar que se notaba que se notaba que utilizaban papel y en la otra ya utilizaban como la tecnología, que no tenían que tenían que enviar cosas ya solamente por el computador nada más. Claro, sí, pues distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, que pues no tengan que, pues bueno, pues no perder el tiempo, ¿no? Pero sí optimizar esa parte, que cuando ustedes, no sé, lleguen a su estudio, a su trabajo, pues donde normalmente de pronto se utilizan computadores, pues que ya los equipos, pues apenas ustedes entren a la edificación o lo que sea, pues ya ustedes lleguen y los encuentren encendidos, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, pues como distintos beneficios dentro de ese escenario, ¿no? De lo que sería un edificio inteligente, en el contexto, pues, de un trabajo cualquiera. Bueno, vamos a ver otro video donde vamos a ver qué se puede identificar o qué tipo de tecnologías están presentes. Es un poco viejito el video, pero pues ahí, bueno, ahorita lo vemos. Una cosa. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Bueno, viendo este segundo video, bueno, primero hablemos de las tecnologías, a ver qué tecnologías de pronto se les ocurre, pues como para desarrollar un sistema como este del supermercado. Por ejemplo, a ver, Juliana, ¿qué dices? ¿Qué cosas se te ocurren que se podrían utilizar para construir eso? ¿Cómo, profe? ¿Qué tecnologías o qué elementos se te ocurren que se podrían utilizar para construir algo como lo que vimos en el segundo video? La verdad no se me ocurre nada, profe. No, lo que se te ocurra, o sea, ¿qué se te ocurre? O sea, no necesariamente decir, no, pues tal Profe, tecnología, pero no punto. lo entiende cuando al momento que me dice, no sé, cómo construir, no sé, pues prácticamente no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, si tuvieras que construir entonces un sistema donde la gente pues básicamente no pasa por una caja, sino simplemente sale con sus productos, ¿cómo lo harías?
no sé, unas tarjetas, supongo. Pues si no pasa por un cajero o por un... Bueno, si es que le entendí la pregunta. Bueno, digamos una tarjeta. Listo. Leonel, ¿qué dices? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué utilizarías o cómo construirías algo como lo del segundo video? O sea, para en un supermercado, lo que sea, ¿qué utilizarías? Puede ser, o sea, ¿es en cuestión al pago o a cuando él va saliendo? Pues las dos cosas, básicamente, porque pues si nosotros vemos la manera convencional, pues es pasar por la caja, pasar los productos Ujú. y generar la factura. Acá la persona simplemente salió del almacén y ya pues, le facturó, digamos. Podría ser, profe, un pago electrónico por medio de, sino que ahí pues no se ve muy bien, por decirlo así, mm, por QR o algo por el estilo. Código de barras puede ser también. Listo, esa es una opción. Emerson, ¿qué dices? Profe, pues lo que haría yo es tener un acceso, como dice el compañero, tener un código de barras, pero a la cuenta bancaria, al cual pues se puede hacer eso, pero para eso hay que tener una alta tecnología en cámaras y sensores, me imagino yo. Yo creo que esta tecnología ya la implementó la empresa de Jeff Bezos, ¿cómo que se llama la empresa de él? Eh, no me acuerdo muy bien, Ujú. pero esa tecnología en la empresa de él ya está creada, la cual pues ingresa al almacén con el teléfono, con el código de barras. Me imagino que debe tener, pues el cobro se hace automático a la cuenta bancaria o algo así, me imagino. Y pues ahí tienen sensores y pues cámaras, los cuales miran qué producto cogió, qué producto devolvió y automáticamente pues solamente recibe la factura de lo que sacó sin necesidad de cajero ni nada. Listo, Emerson, muy bien. Kevin, ¿qué dices? ¿Qué utilizarías o cómo lo harías? Kevin. Bueno, se fue Kevin. Listo, bueno, de lo que han hablado ustedes hasta ahora, eh, bueno, hay unos elementos, ¿no? El primero, pues bueno, que mencionaba Juliana, la tarjeta, digamos, como medio de pago. Y ahorita, bueno, lo vamos a mencionar como porque listo, es un elemento allí. Otro elemento de lo que decía Leonel con respecto al tipo de transmisión o el tipo de medio para enviar esos datos de la compra, ¿no? Que podría ser algo como un RFID. Lo que decía Emerson, sí, digamos que sea un sistema, bueno, a través de cámaras, ¿cierto? Que, pues bueno, permita identificar los objetos que de pronto la persona sí lleva o no lleva, y pues bueno, que también que sea una lectura para poder, digamos, hacer un cobro, ¿no? Entonces, tenemos esos elementos allí. Mm, bueno, si hablamos de hacer un cobro automático, ¿cierto? ¿Qué debería tener el cliente? Primero que todo. No sé, una cuenta de ahorros, supongo. Bueno, una tarjeta. Exacto, exacto. Bueno, ahora, pues digamos, toda cuenta de ahorros pues va acompañada con una tarjeta, ¿cierto? Una tarjeta débito, pues como, bueno, una tarjeta como ya mencionaba Julián. Bueno, en contextos como Estados Unidos, pues eso ya es más común utilizar la tarjeta de crédito, pero ya en el contexto pues de acá,
es de pronto más común, pues bueno, las dos, ¿no? Pero más común el débito. Pero lo importante es la existencia de la tarjeta. Bueno, eso sería lo primero, entonces tener un medio de pago, ¿sí? Lo segundo sería que pues digamos, si yo soy un cliente, o bueno, si pensamos en medio de pago, pues obviamente si yo voy al sitio, pues yo tengo que pasar mi tarjeta de crédito. O sea que para evitar ese primer paso, ¿qué debería tener el almacén para que yo como cliente no tenga que hacer eso? Sino que ellos ya tengan, pues digamos, Datos personales. No sé. exactamente, Juliana. Ujú. Tener una base de datos, podríamos decir, de los clientes que van allí, ¿no? Y pues bueno, básicamente si, bueno, ya llegó Juliana, llegó Leonel, entonces el almacén ya sabe quiénes son y bueno, según lo que compren, pues ya lo van a cargar directamente a su tarjeta, ¿listo? O bueno, algún otro medio de pago, como ahorita pues hay esto de los códigos QR, Nequi, DaviPlata, bueno, etcétera. Pues bueno, un medio en el que comúnmente pues se pueda debitar, ¿no? Listo. El siguiente detalle, digamos, a tener en cuenta ahí sería cómo identificar, bueno, los elementos, digamos, que voy a comprar de los que no, ¿cierto? Pues en el video vimos que básicamente esta persona pues los cargaba encima, ya a la salida pues había un lector que pues lo escaneó, por así decirlo, y pues bueno, cargó todos los productos que él llevaba, ¿cierto? Ya en la práctica pues eso no es tan sencillo, por así decirlo, ¿no? Porque si nosotros, bueno, si pensamos en el plano de un código de barras, pues el código de barras tiene que ser perfectamente visible por un lector. Entonces, en ese escenario, pues ya no sería tan factible utilizar el código de barras. Si hablamos, por ejemplo, del código RFID, ese de pronto sí es un poco más factible, en el sentido de que, pues bueno, es un lector de corta distancia que mide, o bueno, que lee a través de radiación, ¿no? Entonces, de pronto ese podría ser un medio más práctico, ¿no? Si lo pensamos como en el sistema tal cual como está en la puerta, ¿no? En la salida. Y pues bueno, lo de las cámaras, obviamente, como también, como apoyo, podría ser como para identificar lo que decía Emerson, si una persona toma un objeto y si lo va a llevar o si finalmente no lo va a llevar, ¿no? Pero bueno, sin limitarnos al video, o sea, el escanear eso a la salida, pues no sería como la única forma, ¿no? Pero, y de hecho, pues tendría pues con algunos riesgos, ¿no? Si por ejemplo, digamos, la persona sale y se regresa, ¿sí? Podría escanearlo nuevamente, o por algún movimiento, digamos, escanear algún objeto dos veces, ¿sí? O bien que la persona salga y pues no se escanee nada y no se lea nada, pues eso ya son pérdidas como para el almacén, ¿no? Bueno, que les digo, bueno, acá Emerson mencionaba algún ejemplo, ¿no? Pero bueno, de pronto si ya tienes el nombre, pues nos lo dices. Pero bueno, hablando así como de pronto, Sí, profe, en Amazon. Amazon, eso, Amazon. Bueno, ese tipo de tecnologías les parece que podría llegar a Colombia, No sé, en unos 30 años. ¿sí? Tal vez, tal vez. ¿Qué dicen los demás? ¿Si llega o no llega? Pero de pronto no perdamos la fe, digo. Eh, sí, efectivamente, eh, como menciona Emerson, los primeros en implementarlo fueron la gente de Amazon, ¿no? Igual, pues, y bueno, si ustedes notaron de pronto, el, el video, o bueno, la idea, surge de IBM, ¿no? Y pues como les decía, el video es un poquito viejo, creo que es del 95 el video, sí, pues ya cuentas de acá.
pues básicamente ellos lo pensaron, pero no lo implementaron, ¿sí? Entonces uno pensaría, pues bueno, como empresas como estas, o no sé, de pronto Google o Microsoft, o bueno, empresas dedicadas, o bueno, empresas con base tecnológica, ¿no? Pero pues finalmente los que sí lo implementaron fue una empresa bueno, que inició como una empresa de correspondencia y ahora es pues una de las empresas más grandes del comercio online, ¿no? Bueno, entonces decir que ellos, pues no fue que como que tuvieron la idea y apenas la tuvieron, pues la sacaron al mercado. Realmente, pues ellos también se tomaron bastante tiempo para empezar a pulir esta tecnología y empezar a pulir el uso de la misma, ¿sí? Inicialmente, pues ellos empezaron a implementar, o bueno, empezaron a hacer pruebas de almacenes de punto físico con sus propios empleados, ¿sí? Entonces ellos tenían una tarjeta, ¿cierto? Y pues bueno, de hecho, si nosotros nos remitimos, o sea, hablando al principio de lo que se necesita, o sea, de una base de datos, cuando ustedes realizan una compra online, digamos, no sé, Mercado Libre, que podría ser como lo más común para nosotros, ¿qué es lo que necesitan ustedes para tener una cuenta en Mercado Libre? Bueno, los que han hecho compras online o los que tienen una cuenta de ese tipo. Primeramente, pues, tonales, algunas cosas así, pues, una cuenta, ya sea bancaria o lo que sea, pues, algún monedero virtual. Exactamente. Entonces, básicamente, si nosotros pensamos, bueno, del Amazon virtual al Amazon real, pues el Amazon virtual ya tiene todos esos datos de sus clientes, porque no es que, pues bueno, de pronto uno a lo colombiano pues va a hacer como a chicanear y a ver cómo es la tienda, pero si una persona ya como cliente puntual va a comprar algo, pues bueno, la tienda ya tiene su nombre, o bueno, en el caso general es como un nickname, pero ya tiene, que es lo más interesante allí, pues como la forma de pago, ¿sí? Que ya sea dependiendo del tipo de cliente o del tipo de pago que vaya a hacer, pues ya está registrado una tarjeta de crédito, un Nequi o una tarjeta de crédito, lo que sea. Bueno, entonces, como tal, hablando de lo que se necesita, de los elementos que se necesita, pues Amazon ya tenía eso, ya tenía la base de datos del cliente y también el medio de pago que normalmente usa esta persona, ¿no? Este cliente. Bueno, digamos que Amazon ya tenía eso de ese lado, que es como en planos generales, frente a lo demás, pues es como lo más sencillo. De otro lado, entonces ya está la parte de, bueno, de saber qué comprar o no comprar, etcétera, ¿no? Entonces ahí, digamos, el problema, o no el problema, sino que, pues digamos que la complicación un poco más grande que puede salir allí es el factor humano. Entonces, ¿por qué el factor humano? Porque pues no es como que una persona llega, o bueno, no comúnmente pasa que una persona llega, toma la cantidad de productos o el producto que necesita, lo pone en el carrito y sale, y ya. Entonces de pronto los han visto, les ha pasado que ustedes toman un producto y bueno, van a salir, de pronto ven otro mejor, van y lo dejan, o de pronto por la pereza no lo van a dejar donde lo encontraron, sino que lo dejan por allí, y bueno, cogen cualquier otro producto, otro escenario que por ejemplo llegan a la caja y dicen, no, pues no, no me alcanza. Entonces, bueno, como los productos que no voy a llevar o que he descartado y vuelvo y los llevo al sitio. Entonces, ese tipo de cosas son las que el algoritmo, las cámaras y todo empezaban a entrenar, ¿cierto? Pues como para saber que si efectivamente, pues la persona va a comprar o no lo va a comprar, ¿cierto? Entonces, bueno, tipos como, o bueno, elementos como de conducta, ¿cierto? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, digamos que ya pues cuando el algoritmo y todos los servicios estuvieron debidamente pues entrenados, o sea que ese proceso se tomaron 2 años, o sea, luego de 2 años ya lo liberaron, digamos,
para pues a utilizarlo ya con el resto del público, ¿sí? Entonces, ya posteriormente, pues obviamente no son todos los productos que uno puede encontrar disponibles en qué les digo, pues bueno, o sea, como, no sé, como comprar un tractor o cualquier cosa que se oferta en Amazon, ¿cierto? Pero sí productos como, pues pequeños, ¿no? Que se puedan alojar en un punto físico y que sean como de uso común y que pues no necesariamente requieran pues tanto como la parte de un pago y un envío, sino que sean cosas como sencillas, ¿no? Entonces, empezar como a identificar también ese tipo de cosas que comúnmente la gente compraría, ¿cierto? Bueno, eso. En teoría, eh, o bueno, en Bogotá se abrió una tienda de estas de Amazon, ¿sí? Por más increíble que parezca. Sin embargo, pues bueno, es una tienda que no, pues no directamente vamos a comparar con todas las características de las que estamos hablando, pero pues algo parecido. El punto es que, digamos, a fin de ver esto desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de mercado, pues podemos ver que no es tan limitante como uno creería, ¿sí? Básicamente depende como de la gestión, del tipo de mercado, ¿sí? Por ejemplo, pues si acá la gente fuera más habitual como a eso, ¿no? Al tipo de uso de tarjeta de crédito para compras, incluso pues digamos si nosotros vemos el mercado estadounidense ya está para tanquear utilizan la tarjeta de crédito. Acá pues esto es como pues no, o sea, o acá sí, sí, si uno tiene pues el dinero pues va y tanquea y si no, no. Sí, o sea, es como una cuestión cultural. Pero tecnologías, o sea, escenarios, necesidades, como les decía, que se pueden aplicar eh, en el contexto, según la región y demás, ¿no? Entonces, como que también para que tengan en cuenta ese tipo de cuestiones. ¿Listo? Bueno, pues volvamos acá. Listo. Bueno, en esta parte entonces, hablando de lo que son las tecnologías clave, ¿cierto? Entonces tenemos lo que son los procesadores, los sensores y pues bueno, la comunicación de bajo consumo. Entonces, si nosotros hablamos de los procesadores, ¿cierto? Entonces, como ya hemos visto de pronto en general, el core, la característica principal, ¿sí? Que deben manejar en términos, bueno, tecnológicos, aparte de lo que ya hemos mencionado, es de vital importancia que estos dispositivos, ¿sí? Sean de bajo consumo. Bueno, hablando de los procesadores, ¿sí? O sea, que cada vez son mucho más pequeños y si lo pensamos en elementos de que van a estar ubicados en cada objeto, entonces ese, ese elemento pues tiene que ser, bueno, por un lado mucho más pequeño, pero también mantener esa parte del consumo energético muy bajo. Hablando de, bueno, de familias de procesadores, existe la familia ARM que cumple pues ese tipo de necesidades o ese tipo de expectativas, ¿sí? Entonces, bueno, más adelante también hablaremos un poco más de ellos, de los Cortex A, o los Cortex RM, que son familias, ¿sí? Con, bueno, con características, dependiendo pues también del tipo de aplicación que se vaya a desarrollar. Entonces, pasando a qué les digo, a la parte de los sensores, pues los sensores son una parte vital, ¿sí? Dentro del marco del IoT, porque pues básicamente si no hay sensores para medir lo que estamos pretendiendo extraer, por así decirlo, del mundo real al mundo virtual, pues no tenemos como la base, ¿no? Para empezar con el procesamiento de datos, ¿no? Hablando de ello, pues es importante resaltar la presencia de la tarjeta o de la placa Arduino. Sí, que al ser como un medio de prototipado rápido, hablando de hardware, eh,
pues digamos que ha permitido masificar lo que es el conocimiento o el desarrollo de tecnologías IoT, ¿sí? Básicamente, pues bueno, hablando de esa característica, Arduino es compatible casi con cualquier sensor, ¿sí? Mientras que hay otros dispositivos que son como muy exclusivos y que solo funcionan con sensores propios, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema de los sensores, pues bueno, podemos encontrar sensores táctiles, bueno, acelerómetros de inclinación, potenciómetros, sensores de humedad, de altitud, de presión, ¿sí? Básicamente, cualquier cosa que podamos medir, eh, pues existe un sensor para ello. Y pues volviendo al contexto del Arduino, pues cualquiera de esos sensores, pues generalmente es compatible con Arduino. Habrán casos particulares en los que, pues bueno, para poder utilizar cierto sensor, pues se necesita de alguna librería o algún elemento adicional, pero pues bueno, como es una comunidad de hardware libre, pues es muy probable que uno encuentre esa librería o que encuentre apoyo de cómo desarrollarla, ¿no? Bueno, hablando en esta parte, en la parte de la comunicación de bajo consumo, ¿sí? Tenemos que, pues como les decía, o sea, hablando de protocolos, pues tendremos que pensar en un protocolo inalámbrico. Sin embargo, digamos, hay algunos que de pronto, pues por términos de, como les digo, de la filosofía o de la necesidad de un consumo bajo de energía, algunos, pues digamos que se pueden considerar como vigentes todavía, y hay otros que, pues dependiendo del contexto, pues no sean tan recomendables. Bueno, podemos encontrar la conectividad móvil, pues podemos mencionar la conectividad Wi-Fi. Sin embargo, pues uno lo utiliza, pero de pronto no es muy consciente del alto consumo energético que tiene el uso del Wi-Fi, ¿sí? Uno no lo siente, pero en realidad pues representa un consumo energético bastante alto. Y si hablamos de dispositivos pequeños, pues la idea es que ese consumo pues no se comprometa tanto, que de pronto se incurra o se pretenda mejor utilizar protocolos como el 5G, que está próximo a llegar, o bueno, actualmente el 4G, pues más que todo por lo que les digo, pues la parte de la posibilidad de conectar varios dispositivos y sobre todo por una conectividad a largo alcance. También más adelante, pues vamos a ver muchos otros protocolos, pero por mencionar algunos ahora, tendríamos el NFC o, por ejemplo, el Bluetooth 4.0 o el 5.0, que de hecho, bueno, desde el 4.0 hasta hacia arriba, es como, bueno, se lo conoce como Bluetooth 4.0 o Bluetooth LE, por sus siglas, digamos, de Low Energy, ¿sí? Bajo consumo, que pues son como habituales encontrarlos en las smartbands, ¿no? Que ustedes ven que, por ejemplo, bueno, digamos, en términos de consumo, ¿cierto? O sea, hay smartbands que uno pues las carga dependiendo del uso, pues también, ¿no? 20 días, 30 días, como hay otras que toca cargarlas a diario o cada 2 días, ¿sí? Bueno, cuestiones de uso, pero también ligadas a este tipo de comunicación, ¿cierto? Eh, Hay otros protocolos que, bueno, de pronto no están muy difundidos. Hay uno que se llama, bueno, se escribe LiFi, ¿sí? Que básicamente es como dar conectividad por medio de la luz. Si nosotros pensamos en la conectividad Wi-Fi, pues básicamente son radiaciones, ¿no? Que se expanden y que, pues bueno, a través de ellas se da la conectividad, ¿sí? Entonces acá, pues la idea es tomar la radiación de la luz y pues básicamente los objetos que estén iluminados, por así decirlo, son los que tienen conectividad. Entonces, ¿qué se garantiza con ello? Que pues básicamente solo van a estar conectados los dispositivos que yo tenga allí, ¿cierto? Y pues de pronto se evita como las cosas que cuando alguien se levanta la clave de su casa y pues bueno, se está conectando, etcétera, ¿no? Entonces que simplemente se conecte
la red, digamos, los elementos que están en mi cuarto, por decir, pues obviamente donde les llega la luz. Sí, bueno, eso tiene sus pros y sus contras, pero pues es un ejemplo, digamos, de cómo están avanzando los protocolos de comunicación y cómo estos, bueno, se pueden llevar a las aplicaciones de IoT. Bueno, aquí entonces empiezan a aparecer algunos de los desafíos, ¿sí? Que se consideran pues dentro de lo que ha retrasado, por así decirlo, la evolución y la implementación del IoT. Entonces, en primer lugar tenemos lo que es la falta de infraestructura compartida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que básicamente nosotros, bueno, hablamos de que se necesita por un lado sensores, por otro lado, digamos, alguna placa tipo Arduino, pues como para procesar, para gestionar, por otro lado las redes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea que así como existe, digamos, el problema en los dispositivos móviles, o sea, ¿cómo es que se llama esto? Se me fue el nombre. Bueno, del fraccionamiento, o sea, digamos que no hay una unidad con respecto a lo que es el componente software y el componente hardware, ¿sí? Sino que pues de pronto habrá un hardware que funcione mejor con cierto software y habrá otros que no funcionen o que no sean eficientes. O sea, eso, hay una fragmentación, digamos, esa es la palabra, una fragmentación en ese sentido. Entonces, acá, digamos, al haber tantos fabricantes de sensores, tantos fabricantes de placas y tantos proveedores de software o de conectividad de red, pues no se garantiza que haya un buen funcionamiento en el momento del ensamblado. O sea, digamos, se pueden presentar problemas de compatibilidad, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a hablar de eso más adelante, pero como tal, o sea, representa un problema en que, por ejemplo, si yo compro X sensor y resulta que ese X sensor, bueno, poniendo el ejemplo, pues aunque es muy difícil que pase, pero bueno, digamos que ese X sensor no es compatible con Arduino. Entonces, ¿yo qué hago con tener el mejor sensor, pero si no es compatible con el resto de tecnologías que yo tengo? Sí, o por ejemplo, que yo, bueno, listo, tengo el sensor, tengo la placa, pero yo necesito transmitirlo con un protocolo de red específico. Y resulta que el Arduino que yo tengo solo funciona con Bluetooth y Wi-Fi. Entonces, ahí hay otro problema. Sí, entonces no hay como esa unificación para construir pues una solución. ¿Sí? Bueno, pensando en lo otro, entonces en la falta de estándares, pues no existe como tal, digamos, o no está muy bien definido la parte de estándares a protocolos, al hardware, al software, a nivel del Internet de las cosas, ¿no? Hay iniciativas, por ejemplo, de la UIT, que es la Unión Telegráfica Internacional, ¿sí? Que pues digamos que está trabajando en conjunto con el Comité Técnico de Comunicaciones, bueno, de comunicaciones máquina a máquina, donde pues se trata de agrupar lo que existe, digamos, en términos de tecnologías, en términos de estándares, para, digamos, establecer como una política general que armonice todo eso, ¿sí? Porque pues de otro lado, también hay como unos vacíos normativos, o sea, que no hay como una regulación clara que rija a todo el mundo, ¿no? Tal como de pronto en sus inicios pasó con el Internet, ¿sí? Que digamos con respecto a la seguridad de los datos, a la propiedad de los datos, que de pronto pues también hablamos en la clase pasada, ¿no? Ese tipo de cuestiones. De otra parte, pues también ya lo hemos mencionado, la necesidad de que pues los elementos sean de bajo consumo, pero también se ha dicho se necesita que las baterías que se utilizan para este tipo de dispositivos sean como más eficientes, ¿no? O sea, si nosotros vemos, pues comúnmente las baterías pues tienen como periodos de vida limitados, ¿sí? Sin ir tan lejos, pues digamos, el celular básicamente uno a diario tiene que estarlo cargando, pero pues bueno, guardando las proporciones, si nosotros hablamos de un dispositivo en IoT, pues debería tener una autonomía mucho más grande, ¿sí? Existen dispositivos, ¿cierto? Que dada su naturaleza, su capacidad de transmisión de datos, pues pueden durar un mes. Hay ciertos dispositivos
que también, dependiendo de la cantidad de mensajes que envían al día, puede durar la batería un año, incluso hasta 2 años, ¿sí? Pero pues ya son como escenarios muy particulares y que pues bueno, ya no está dependiendo tan directamente de la batería, sino como tal del protocolo de comunicación. Pero bueno, acá entonces es importante, digamos, que se empiece a estudiar como ese tipo de tecnologías que aumenten la duración de las baterías, ¿sí? Pues digamos, para que pues se potencie un poco más el futuro de la implementación del Internet de las cosas, ¿no? Hablando del control de datos, como ya hemos hablado también, pues digamos, una cosa es el control de datos y otra cosa es lo que denominaríamos también la propiedad de los datos, ¿no? Entonces, digamos, el control de los datos, básicamente, o sea, se refiere a, pues, ¿qué les digo? A que, bueno, no se trata de hablar de quién es el dueño de la información, sino de tener control y decisión sobre quién tiene acceso a mis datos, ¿sí? ¿Quién quiere que los vea? ¿Quién quiere que no? ¿Sí? Entonces, esa es como una de las barreras como importantes, pensándolo obviamente desde la perspectiva del usuario, ¿no? Bueno, pasando al otro ítem, digamos la parte del intercambio de la información. Entonces, como ya hemos mencionado en la clase pasada, el negocio aquí son los datos. O sea, si ya vemos casos como las redes sociales, pues ya sabemos que los datos básicamente son oro, ¿no? Entonces, digamos alrededor de aquí, empresas empiezan a ofrecer, bueno, servicios gratuitos o a precios muy económicos a cambio de datos del usuario, ¿no? Del consumidor. Entonces, bueno, esos datos empiezan a vender a anunciantes, bueno, para utilizar, o bueno, para desarrollar, perdón, productos más específicos, más personalizados, por así decirlo, o para asimismo también generar servicios para los consumidores o nuevos consumidores, ¿sí? Y pues digamos, como es común también, mucha gente le huye a este tipo de cosas, ¿no? Que de hecho, pues eso es como una generalidad, porque pues uno, pues por poner un ejemplo, las llamadas que recibe de los operadores, pues uno tiende a zafarse rápido, o cuando uno entra a una página web que ve la publicidad, que esto, o sea, uno, pues como las cookies y todo eso, ¿no? Que de pronto si uno buscó en Google, no sé, zapatos, y de pronto, no sé, entraron a Facebook y al lado ya le están apareciendo publicidad sobre zapatos. O sea, eso, digamos, dependiendo del tipo de persona, pues puede resultar incómodo, ¿no? Entonces, aquí, digamos, en este escenario, como les digo, o sea, mucha gente se centró como en eso, en el estudio, en la parte tecnológica, pero se olvidaron, bueno, de la parte del servicio, de cómo se va a implementar. Es decir, que en ese sentido, digamos, el problema es como está en la diapositiva, que hay una ausencia de nuevos innovadores modelos de negocio rentables, ¿sí? O sea, digamos que alguien que se le ocurre cómo monetizar este tipo de cosas, o bueno, digamos en qué escenarios montarlo o dónde se puede utilizar. Como nosotros ya vimos, pues hay unos escenarios claros, ¿no? Donde podemos encontrar el IoT, pero, pero también está como en abrir la mente, ¿no? Como ver qué otro tipo de escenarios se pueden implementar. Por ejemplo, digamos, bueno, si uno piensa, no sé, en el seguro todo riesgo de un carro, de una moto, ¿cierto? Uno pensaría, bueno, ¿cómo puedo meter la tecnología ahí? ¿Cómo puede caber el IoT en una cuestión de seguros, en un seguro? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué se les ocurre? Juan Diego, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo se podría vincular la tecnología con algo como los seguros, como un seguro todo riesgo? Se desconectó. Kevin, no sé si ya volvió. ¿Estás por ahí?
Sí, profe, pero pues no se me ocurre nada por ahorita. Listo. Bueno, Leonel, ¿Cuál la pregunta, profe? pues, o cómo se te ocurriría a ti combinar tecnología con un seguro todo riesgo? De un carro, de una moto. Tecnología con un seguro todo riesgo. Por decirlo así, puede ser eh, que en el carro o en la moto pues tenga como una especie de sensor, por decirlo así, Ujú. que sí, más o menos como un sensor que indique, por decirlo así, cuando el vehículo va a exceso de velocidad o algo por el estilo, ¿no? Pues eso más o menos es lo que se me viene a la cabeza. Listo, Leonel. Sí, de hecho la cosa va por ahí, ¿no? O sea, acá no lo hemos visto, pero en Europa existe, digamos, aseguradoras que lo que hacen es implementar, bueno, algo muy similar. Entonces, el servicio que ellos ofrecen es que básicamente, bueno, por ejemplo, bueno, pensemos en el SOAT, ¿no? Pues como para hacerla digamos, el SOAT siempre tiene una tarifa fija, ¿no? Para carros y una tarifa fija para motos. Y que bueno, que eso, pues como hemos visto también cada año, pues se ha ido incrementando. Entonces, allá en Europa el modelo de negocio que plantearon fue el siguiente. Entonces ellos dicen, listo, usted tiene que pagar su seguro, pero nosotros dice, le ofrecemos lo siguiente. Entonces la idea es que, digamos, usted conecte este dispositivo en su vehículo, ¿sí? Y a través de este tipo de dispositivos, pues nosotros lo que vamos a hacer es detectar su forma de conducir. Es decir, que si usted es como decir, bueno, un conductor prudente, ¿cierto? Entonces, a final de año, o bueno, cuando usted establezca, digamos, la fecha de cobro, ese cobro, ese valor va a bajar, ¿sí? Entonces va a tener un descuento, pues digamos, por conducir prudentemente, ¿sí? O incluso, digamos, una de las cosas que se ha planteado, digamos, si yo pago un seguro y por X o Y yo en ese mes ni manejé mi moto ni manejé mi carro, ¿cómo voy a pagar tanto por eso? Entonces lo mismo. Entonces, si usted no conduce, o sea, si el sensor detecta que usted no ha conducido este mes, o sea, que no ha sacado su carro, entonces listo. Entonces usted no ha utilizado ese seguro, entonces, bueno, no le vamos a cobrar tanto, ¿sí? Pero que si por el contrario, usted pues ya es un conductor o conductora muy temerario, ¿sí? O sea, que anda a velocidad y frenadas en seco y todo lo otro. Entonces, digamos, está incurriendo es un conductor como de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese sensor? Empieza como a mirar esas variables y pues caso contrario su seguro pues va a aumentar, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde un plano de vista tecnológico, pues uno no pensaría que eso se podría aplicar en algo como eso, como un seguro, ¿sí? Y si lo vemos desde el otro lado, pues también podríamos ver que, digamos, por un lado beneficia al cliente en el sentido de que, bueno, si yo quiero ahorrar, pues voy a manejar un poco más suave, ¿no? Y de hecho, pues digamos, como algo indirecto, se empieza a crear como una cultura ciudadana, ¿no? Como de la forma prudente de manejar y ese tipo de cosas. Y de hecho, si ustedes, pues digamos, tuvieran su moto, su carro, ¿cierto? Y pues quisieran contratar uno de este tipo de seguros, ¿ustedes qué preferirían? O sea, pagar una tarifa fija alta o tener la posibilidad, digamos, de pagar una tarifa que pueda, en lugar de subir, bajar. Bueno, sí puede subir, ¿no? Pero pues obviamente uno tendería más vale a que baje a que suba, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ese es como el modelo de negocio en el que entra a competir. Me parece que aquí a Colombia también ya llegó un servicio similar, no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Flexi, pero bueno, no tengo claro si es con el dispositivo, como les digo, pero sí maneja como una estructura de pagar como por días, algo así, o sea que digamos que si hay días que yo no manejo mi carro o mi moto, entonces esos días a mí no me los cobran, cosas así. Sí, entonces como ven, o sea, no se trata solo de centrarse únicamente en la tecnología, sino también de detectar las necesidades, pero también pensar en el modelo de negocio, o sea, algo que sea atractivo para que la gente lo adopte o lo quiera tener, ¿sí? Entonces, también como para que vayan pensando en ello. Ah, listo, bueno, aquí Juan Diego escrito. Ah, listo, sí, no estamos igual acá, pues como se dieron cuenta, pues yo también tengo problemas con la conectividad. Bueno, chicos, hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes.
¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno,